vamos a ver hoy es la descomposición de un vector en un plano inclinado. ¿Qué es un plano inclinado? Es una madera o una tabla que se saca de la posición horizontal y se le da cierta inclinación. Esa inclinación la podemos medir con un goniómetro, medidor de ángulos, y lo que vamos a analizar es, por ejemplo, yo tengo este elemento que es un bloque. ¿Qué pasa cuando tengo que descomponer un vector, en este caso la fuerza-peso, en dos ejes que van a ser uno paralelo a la cara del plano inclinado y otro perpendicular? ¿Por qué usamos esos ejes? Porque esos son los ejes del movimiento en un plano inclinado. Entonces es conveniente descomponer las fuerzas no siempre en ejes que sean horizontales y verticales, sino que muchas veces tenemos que descomponerlos, como en este caso, en dos ejes que siguen siendo perpendiculares entre sí, como el X e Y, pero es como si los ejes yo los levanto con el plano inclinado. Están horizontal y levanto el plano, esos ejes siguen formando 90 grados, pero el eje del movimiento, que llamamos eje X, está paralelo a la cara del plano inclinado. Entonces lo que vamos a buscar es cómo descomponer ese vector en sus componentes. Porque recordemos que podemos trabajar con los vectores con su módulo y el ángulo de dirección o con sus componentes. Cuando trabajamos con las leyes de Newton es importante trabajar con las componentes, por lo tanto debemos saber cómo tenemos que tomar ese ángulo que vamos a necesitar para descomponer ese vector llamado peso. Lo que vamos a ver ahora es cómo descomponer esa fuerza-peso en un plano inclinado. Para eso vamos a utilizar un bloque, que va a ser lo que se llama el objeto bajo estudio. Siempre recuerden que cuando estamos trabajando en física tenemos que definir cuál va a ser nuestro objeto bajo estudio. En este caso va a ser este bloquecito, que no importa qué está hecho ni las dimensiones, porque lo vamos a tratar como se llama el modelo de partícula. Por lo tanto no van a interesar las dimensiones, sino que vamos a considerar que toda la masa del cuerpo está concentrada en un punto. Lo que nos interesa saber es cómo descomponer esa fuerza-peso en las direcciones paralela y perpendicular al plano inclinado. Recordemos que llamamos ángulo de elevación al ángulo formado entre la hipotenusa y la superficie original horizontal. Entonces vamos a hacer un esquema de la situación, como siempre. Entonces, tenemos nuestro plano inclinado, un ángulo alfa. Este plano tiene una altura h, dada por esta medida, y una longitud d, que es la distancia de punta a punta del plano. Fíjense que estamos haciéndolo sin considerar el grosor del plano, la altura desde el piso hasta abajo. Ya estamos haciendo algunas simplificaciones que nos van a resultar más sencillas. Lo que vamos a hacer es colocar ese bloquecito, solamente el dibujo, sobre el plano. Vamos a hacerlo en otro color. Entonces nuestro bloquecito va a estar ahí, sobre el plano. Lo que vamos a definir ahora son los ejes coordenados cartesianos que vamos a utilizar. Dijimos que tenemos que trabajar con un eje paralelo a la cara del plano inclinado, que por comodidad la vamos a llamar X, de sentido positivo hacia abajo, y como son cartesianos, tienen que ser perpendiculares entre sí. Fíjense que si el plano estuviera horizontal, coinciden con los ejes vertical y horizontal. Bien, la que nos interesa en estos momentos es la fuerza-peso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fuerza-peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, pongamos como pongamos este plano, con el ángulo que le demos, la fuerza-peso, yo tengo este bloque así, y vamos a suponer que esta fuerza-peso apunta hacia abajo. Si yo inclino el bloque, no le importa a la fuerza-peso, va a seguir siendo hacia abajo, y si lo pongo de esta manera, la fuerza-peso sigue apuntando hacia abajo. Entonces, como la fuerza-peso siempre apunta hacia abajo, la vamos a dibujar como un vector. Recuerden que un vector tiene cuatro características. Tiene que tener un módulo, dado por la escala que voy a utilizar para medirlo, representado por un segmento semiorientado o flecha, una dirección, que es la recta de acción por donde se mueve el vector, en este caso va a ser vertical, un sentido hacia dónde apunta el vector, por cada dirección yo voy a tener dos sentidos, y un punto de aplicación, que para ciertos vectores importa, para otros no. En este caso vamos a suponer que está en el centro
del cuerpo. Recuerden que consideramos que toda la masa de este bloquecito está en ese punto. Bien, nosotros lo que queremos hallar son las componentes de esta fuerza. O sea, ¿cómo voy a descomponer esta fuerza para tener una componente sobre el eje Y y la otra componente sobre el eje X? Vamos a dibujarla con otro color. O sea, yo quiero encontrar la componente P sub I y la componente P sub X. Tenemos que recordar que cuando yo trabajo con un vector, puedo trabajar con su módulo y ángulo de dirección o con sus componentes, con una o con la otra. En este caso, como queremos trabajar con las componentes, porque vamos a estudiar más adelante el sentido del movimiento, necesito ver cómo relacionar las componentes P sub X y P sub Y del peso con el vector original. El módulo ya lo tengo, porque este es un valor ya dado. Pero ¿qué me está faltando a mí para poder descomponer este vector? El ángulo. Yo analizo y veo que P forma un ángulo con el vector P sub Y y otra con su componente P sub X. Pero yo que tengo que relacionar este ángulo, este es el ángulo que me van a dar de dato, cuánto yo levanto el plano inclinado, es el dato que puedo medir acá, y relacionarlo con el vector y sus componentes. ¿Para qué? Para poder encontrar sus componentes. Bien. Hay muchas formas de encontrar estas componentes. Yo les voy a dar una que me resulta más sencilla. Y vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo un triángulo rectángulo, yo ya sé que tengo un ángulo de 90 grados. Y vamos a tomar este ángulo y lo vamos a llamar beta. Yo sé, por suma de ángulos interiores, que alfa más beta tienen que formar 90 grados, porque otro de los ángulos está en 90, entre los tres forman 180. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Vemos que el vector P es paralelo a la altura del plano inclinado que llamamos H. Y a su vez, la componente P sub X es paralela a la distancia del plano D. Ahora, si analizamos el triángulo, vemos que H y D forman el ángulo beta. O sea, H y D forman beta. Por lo tanto, por semejanza de triángulos, P y P sub X también forman beta. O sea, que este ángulo se reproduce acá también. Fíjense, vamos a ver si quieren con los fibrones. Esto es esto. Ahora, tenemos la otra relación que es importante, que alfa más beta forma 90. Nosotros sabemos que las componentes de un vector en un sistema cartesiano forman 90 grados. Por lo tanto, podemos afirmar que este ángulo es alfa. Entonces, P y P sub I forman alfa. Y así encontramos lo que necesitamos. ¿Con qué eje forma el ángulo del vector P? ¿Y ahora qué vamos a hacer para la descomposición? Recordemos que tanto en la composición de vectores como en la descomposición de vectores utilizamos el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. En este caso, como es una descomposición, vamos a utilizar las relaciones trigonométricas. Bueno, vamos a representar ahora el vector peso y sus componentes. Vimos que el vector peso es siempre vertical y habíamos encontrado las componentes. Una que llamamos P sub I, que forma el ángulo alfa de elevación con el plano inclinado, y la P sub X la podemos trasladar acá abajo, recordamos que estaba acá arriba pero son las mismas, y recordamos también que entre las componentes forman 90 grados. Si nos fijamos, este es un triángulo rectángulo que está inclinado, donde P sub X y P sub Y representan los catetos y P representa la hipotenusa. Bueno, vamos a encontrar las relaciones trigonométricas entonces. Vamos a recordar, seno de un ángulo
caso alfa, es el cateto opuesto dividido la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por lo tanto, en este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa es P sub X. Y la hipotenusa es el módulo del peso. Entonces, conociendo el módulo y el ángulo, vamos a ponerlo bien esto, conociendo el módulo y el ángulo podemos sacar la componente X. Si hacemos lo mismo con la otra componente, recordemos que es el cateto adyacente, el de función coseno, dividido la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa para este caso va a ser el adyacente al ángulo alfa es la componente P sub I. Y el cateto es el módulo del vector P. Y de ahí sacamos que P sub I es el módulo de P por el coseno de alfa. De esta manera, encontramos las componentes X e Y de la fuerza peso. Algo importante, que es un error muy común, es considerar que siempre la componente X lleva el coseno y la componente Y el seno. No. Lo que tengo que hacer siempre es ver esta relación trigonométrica. Cuando yo descompongo un vector, siempre lo voy a descomponer con el módulo y el seno o el coseno del ángulo. Entonces tengo que tener cuidado qué ángulo estoy midiendo. Lo que sí pueden recordar es que si yo encontré una de las componentes, como en este caso P sub X, que está con la función seno, automáticamente la otra componente va a ser con la función coseno. Eso de matemática lo saben. Pero siempre hay que hacer la relación. Nunca hay que guiarse que siempre el X es el coseno y el Y es el seno, porque es el error que comete. Y bueno, así encontramos entonces que la fuerza peso P, expresada como un par ordenado, la podemos expresar como Px, Pi, o, ya sacando las componentes, módulo por el seno del ángulo, módulo por el coseno del ángulo. Y así hemos descompuesto la fuerza peso en las dos direcciones perpendiculares en un plano inclinado.